Nunca pensé que algo tan rutinario como revisar una laptop ajena iba a terminar cambiándome la forma en que duermo por las noches. Tengo 27 años, vivo en Lima y trabajo como técnico en computadores desde que terminé el instituto. No es el trabajo de mis sueños, pero me alcanza para pagar el alquiler de mi departamento pequeño en Jesús María y ayudar a mi mamá cuando se le complica el mes. Siempre me gustaron las máquinas, desarmarlas, entender qué tienen por dentro. Supongo que por eso elegí esto. Me gusta sentir que puedo arreglar cosas que otros dan por perdidas. Estoy escribiendo esto ahora porque ya no puedo seguir fingiendo que todo está bajo control. Porque cada vez que mi laptop se enciende sola en la madrugada, siento que el pecho se me cierra y me cuesta respirar. Y porque, aunque suene exagerado, necesito dejar constancia de lo que está pasando, por si algo llega a salirse completamente de mis manos. Sé que suena paranoico, lo sé. Yo también pensaría lo mismo si estuviera leyendo esto desde afuera. Hace unos meses mi vida era bastante normal. Trabajaba de lunes a sábado en un pequeño local de servicio técnico en el centro. Pantallas rotas, discos dañados, virus, respaldos de información. Nada fuera de lo común. A veces clientes desesperados, a veces equipos que ya no tenían salvación. Yo hacía mi trabajo, cobraba y me iba a casa. Mi rutina era simple, llegaba, me preparaba algo rápido, prendía mi propia laptop para ver alguna serie o adelantar trabajos pendientes y me dormía tarde. No tengo pareja desde hace casi un año. Mi última relación terminó mal, y aunque todavía me duele un poco admitirlo, fui yo quien se quedó más enganchado. Ese día entró un cliente casi al cierre. Un tipo que no había visto antes. No parecía nervioso ni nada raro, solo apurado. Me dejó una laptop bastante moderna y me dijo que necesitaba recuperar unos archivos borrados. Algo urgente según él. Le expliqué el procedimiento, el tiempo estimado y el costo. Aceptó sin discutir. Eso ya me pareció un poco extraño porque casi todos regatean. Pero no le di importancia. Firmó la orden de servicio con un nombre que ahora, sinceramente, no sé si era real. Cuando me quedé solo con el equipo, hice lo de siempre. Conecté el disco a mi estación de trabajo, inicié el software de recuperación y dejé que empezara a escanear sectores eliminados. Mientras avanzaba el proceso, yo revisaba otras máquinas. Era una tarde normal, aburrida incluso. Si alguien me hubiera dicho que en ese momento mi vida ya estaba tomando un rumbo distinto, me habría reído. Recuerdo que el sistema encontró varias carpetas eliminadas. Documentos, fotos, cosas comunes. Nada que llamara la atención. Pero había una carpeta que no aparecía en el directorio principal. Estaba marcada como oculta y con un nombre genérico, algo como sys-cache-all. No era raro encontrar carpetas ocultas, muchos programas crean cosas así. Aún así, algo me hizo fijarme. Tal vez fue pura curiosidad profesional. No la abrí de inmediato. Primero terminé el escaneo básico y guardé un listado de los archivos recuperables. Mi intención era hacer el trabajo, cobrar y listo. Nada más. Pero mientras copiaba los datos a un disco externo, vi que esa carpeta tenía varios archivos de vídeo con fechas recientes. Demasiado recientes para haber sido borrados hace mucho. Me quedé unos segundos mirando la pantalla. Pensé que probablemente eran grabaciones personales, cosas privadas. Y en mi trabajo hay una regla no escrita, no mirar más de lo necesario. La privacidad del cliente es sagrada. Siempre he sido cuidadoso con eso. Me molesta cuando la gente asume que por ser técnico uno revisa la vida ajena por morbo. Cerré el explorador y seguí con otra máquina. Intenté ignorarlo. Pero algo me incomodaba. No sabría decir exactamente qué. Era como una sensación en el estómago, una alerta pequeña. Sé que suena dramático, pero fue real. Traté de convencerme de que solo estaba cansado. Esa noche me llevé la laptop a casa para terminar el respaldo con calma. A veces lo hago cuando el cliente paga por urgencia. Vivo solo, así que nadie me molesta. Me preparé un café y me senté frente a mi escritorio. Mi departamento estaba en silencio como siempre. Abrí de nuevo el equipo y volví a ver esa carpeta oculta. Me quedé mirando el cursor parpadear sobre uno de los archivos de vídeo. Dudé.
No quería cruzar una línea. Pero también pensé que si había algo ilegal o peligroso, yo necesitaba saberlo antes de devolver el equipo. Esa fue la excusa que me di. Tal vez fue solo curiosidad. Todavía no sé cuál de las dos cosas pesó más. Respiré hondo y decidí abrir el primer archivo, sin imaginar que ese clic iba a ser el inicio de algo que hasta ahora no logro terminar de entender. Abrí el primer archivo y al principio no entendí lo que estaba viendo. La imagen era fija, como si la cámara estuviera apoyada en algún estante. Se veía una sala común, un sofá, una mesa con platos. No había nadie en ese momento. Pensé que tal vez era una prueba de cámara o algo así. Avancé unos segundos y entonces entró una mujer al cuadro. Caminaba descalza hablando por teléfono completamente tranquila. No estaba posando, no miraba a la cámara. Era evidente que no sabía que la estaban grabando. Sentí un escalofrío inmediato. No era un vídeo íntimo en el sentido típico, pero sí era privado. Era la sala de su casa. Su rutina. Algo que nadie debería estar viendo sin permiso. Cerré el vídeo casi de golpe, como si alguien pudiera verme a mí mirándolo. Me quedé quieto frente a la pantalla, escuchando el ruido del ventilador de mi laptop, tratando de procesar lo que acababa de ver. Me dije que no sacara conclusiones. Tal vez era su pareja grabándola, tal vez era algo consensuado y yo estaba pensando de más. Pero algo no cuadraba. La cámara estaba demasiado bien escondida, demasiado fija. No parecía una grabación casual. Volví a abrir el archivo, esta vez con más atención. Me fijé en el ángulo, en la altura. Era una cámara oculta, de eso no me quedaba duda. Pasé al segundo vídeo. Otra casa. Otro ambiente distinto. Otra persona que claramente no sabía que estaba siendo grabada. Ahí fue cuando empecé a sentirme realmente incómodo. No era un caso aislado. Era una colección. Diferentes personas, diferentes espacios. Todos grabados desde un punto fijo, escondido. Me froté la cara con las manos. Recuerdo que pensé, esto no es mi problema. Yo solo estaba haciendo un trabajo técnico. Recuperar archivos, entregarlos y ya. Pero ¿cómo iba a devolverle eso a alguien sin decir nada? ¿Y si era algo más grave? Sentí esa mezcla rara de responsabilidad y miedo. Porque sí, me dio miedo. No sabía quién era realmente el dueño de ese equipo. Decidí revisar las fechas. La mayoría eran recientes. Algunas de hace apenas semanas. Eso me hizo pensar que la persona que dejó la laptop seguía grabando. Que no era algo viejo ni olvidado. Me quedé mirando la lista de archivos como si en cualquier momento fueran a cambiar solos. Y entonces abrí otro vídeo. Al principio no reconocí el lugar. Era un dormitorio. La cámara estaba escondida en algún punto alto, tal vez un estante o un detector de humo. La habitación estaba ordenada, con paredes claras y una ventana que daba a la calle. Me tomó unos segundos darme cuenta de que ese espacio me resultaba familiar. Demasiado familiar. Sentí cómo se me tensaba el cuello cuando la persona entró en la habitación. Era ella. Mi exnovia. No tuve que pensarlo dos veces. La reconocí por la forma de caminar, por el lunar en el hombro, por su manera de acomodarse el cabello frente al espejo. Me quedé congelado. Literalmente congelado. El cursor seguía avanzando en la línea de tiempo y yo no podía mover la mano. Sé que suena exagerado, pero en ese momento sentí que el aire se me iba. Porque ese no era un vídeo viejo. Ella se había mudado hace poco a ese departamento. Yo nunca estuve ahí. Terminamos antes de que se cambiara. Y sin embargo ahí estaba, grabada en su propia habitación sin saberlo. Pausé el vídeo y me levanté de la silla. Empecé a caminar por mi departamento como si eso fuera a aclarar algo. Me repetía que tenía que haber una explicación lógica. Tal vez ella conocía al tipo de la laptop. Tal vez era su pareja actual y todo era consensuado. Pero si fuera así, ¿por qué borrar los archivos? ¿Por qué ocultarlos? Volví a sentarme y revisé los metadatos del archivo. Fecha de creación reciente. Nada que indicara edición. Era real.
Demasiado real. Intenté llamar al número que el cliente había dejado en la orden de servicio. Marcaba como inexistente. Pensé que tal vez lo había anotado mal, así que revisé la hoja varias veces. No. Estaba bien escrito. Simplemente no existía. Ahí fue cuando algo dentro de mí empezó a inquietarse de verdad. No era solo el contenido. Era el conjunto. Un cliente que aparece de la nada, paga sin discutir, deja una laptop con vídeos de personas grabadas sin saberlo, entre ellas mi ex, y luego el número desaparece. Sentí que estaba metiéndome en algo que me superaba. Miré alrededor de mi sala, como si de repente pudiera haber una cámara apuntándome también. Me sentí ridículo por pensar eso, pero no pude evitarlo. Cerré todos los vídeos y desconecté el disco externo. Me quedé viendo mi reflejo en la pantalla negra. Quise convencerme de que lo mejor era no involucrarme. Formatear el equipo, borrar todo y olvidarme. Pero cada vez que intentaba tomar esa decisión, la imagen de ella en esa habitación volvía a mi cabeza. No podía fingir que no lo había visto. Esa noche casi no dormí. Cada pequeño ruido del edificio me hacía abrir los ojos. Y en algún momento, mientras miraba el techo en la oscuridad, tuve la sensación incómoda de que esto no había empezado realmente cuando abrí ese vídeo, sino mucho antes, y yo recién estaba entrando en la parte que me tocaba vivir. Al día siguiente fui al trabajo con la cabeza hecha un desastre. No sabía si contarle algo a mi jefe o quedarme callado. Parte de mí quería fingir que nada de eso había pasado, terminar el servicio y ya. Pero otra parte no dejaba de repetir la imagen de mi ex en esa habitación, completamente ajena a que alguien la estaba observando. Intenté concentrarme en otras máquinas, pero no podía. Cada vez que alguien entraba al local sentía un pequeño sobresalto, como si fuera a ver al tipo de la laptop parado ahí, mirándome fijo. Y eso que apenas lo recordaba. Ni siquiera estaba seguro de poder describirlo bien. Solo tenía la sensación de que había algo en su forma de hablar, demasiado tranquila, demasiado calculada. Volví a intentar llamar al número desde el teléfono del local. Inexistente. Busqué el nombre que dejó en la orden de servicio en redes sociales. Nada convincente. Perfiles vacíos, fotos genéricas. Empecé a sentir que me habían dejado esa laptop a propósito. Y sé que suena paranoico, pero no podía sacarme esa idea de la cabeza. A media tarde tomé una decisión impulsiva. Me llevé el disco externo al baño del local, lo conecté a mi celular con un adaptador y revisé otra vez los vídeos. Necesitaba estar seguro de que no estaba exagerando. Revisé las fechas, los tamaños, los metadatos. Todo parecía auténtico. No eran montajes obvios. Volví a abrir el de mi ex. Me dolió hacerlo, pero lo hice. Me fijé en cada detalle del cuarto. En la ventana, en la puerta, en el ángulo de la cámara. Intenté identificar desde dónde estaba grabado. No parecía un celular apoyado sin más. Era algo fijo oculto. Y la fecha era de hacía menos de 2 semanas. Me quedé mirando la pantalla del celular con una sensación rara, como si estuviera invadiendo algo que no me correspondía. Pensé en escribirle. No hablábamos desde hacía meses. Nuestra ruptura fue tensa, llena de reproches. Yo sé que cometí errores, que fui celoso más de la cuenta. Tal vez por eso dudé tanto antes de contactarla. ¿Y si pensaba que era una excusa para volver a meterme en su vida? Aún así, le escribí. Algo corto. Le pregunté cómo estaba y si podía hablar con ella por algo importante. Tardó horas en responder. Cuando lo hizo fue seca. Me dijo que estaba ocupada y que prefería no remover cosas del pasado. Sentí ese golpe en el estómago. No la culpo, pero me dejó sin saber cómo explicarle lo que había visto sin sonar como un loco. Mientras tanto, algo más empezó a pasar. Esa misma noche, cuando encendí mi laptop personal, noté que el ventilador sonaba más fuerte de lo normal. Pensé que era polvo o alguna actualización. Pero al revisar el uso del sistema, vi que el disco estaba activo como si estuviera copiando archivos. Yo no había iniciado nada. Abrí el explorador y encontré una carpeta nueva en el escritorio. No recordaba haberla creado. Tenía un nombre absurdo, algo como temp-update.
La abrí con el corazón acelerado. Dentro había varios archivos de vídeo. Mi primer impulso fue pensar que había copiado sin querer algo del disco del cliente. Pero no. Esos nombres no coincidían con los otros. Abrí uno. La imagen tardó unos segundos en cargar. Era una cocina. Mi cocina. Reconocí la mesa pequeña, el microondas viejo, la mancha en la pared que nunca he pintado. El ángulo era alto como si estuviera grabado desde la esquina del techo. Me quedé helado. El vídeo no era largo. Se me veía entrando, dejando las llaves, abriendo la refrigeradora. Era yo, esa misma mañana. Sentí un mareo real. Cerré el archivo de golpe y me quedé mirando la pantalla como si fuera a explotar. Lo primero que pensé fue que alguien había hackeado mi cámara web. Pero mi cámara apunta hacia el escritorio, no hacia la cocina. Y además ese ángulo no correspondía a nada que yo tuviera instalado. Miré hacia el techo casi por reflejo. No vi nada fuera de lugar. Ningún objeto extraño. Intenté convencerme de que era un montaje. Que alguien había editado imágenes viejas mías. Pero la ropa que llevaba era la que tenía puesta ese día. El plato que dejé en la mesa estaba ahí. Todo coincidía. Empecé a revisar cada rincón del departamento como un obsesivo. Revisé detectores de humo, enchufes, esquinas. No encontré nada. Me sentía ridículo, pero el miedo era más fuerte que la vergüenza. Volví a la laptop y noté algo peor, la carpeta seguía generando archivos. Apareció uno nuevo mientras yo estaba mirando la pantalla. Sentí como me sudaban las manos. No descargué nada. No conecté nada. Y aún así ahí estaba, como si alguien estuviera usando mi propio equipo para guardarlos. Desconecté el wifi inmediatamente. Cerré todo. Apagué la laptop. Me quedé en silencio en medio de mi sala, escuchando mi propia respiración. Intenté pensar con lógica. Tal vez era un malware avanzado. Tal vez el equipo del cliente había infectado el mío cuando lo conecté. Eso tenía más sentido. Sí, debía ser eso. Pero entonces recordé algo que me hizo sentir un frío distinto, más profundo. La laptop del cliente había estado conectada en el local, no en mi casa. Y sin embargo el primer archivo de mi cocina tenía como fecha de creación la noche anterior, antes de que yo llevara nada a casa. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y por primera vez pensé seriamente que tal vez ya no estaba solo en esto, que alguien no solo me había mostrado algo, sino que me había metido dentro del juego, y apenas estaba empezando a entender las reglas. Me quedé sentado en el suelo un buen rato, mirando la laptop apagada como si fuera a moverse sola. Intentaba ordenar las ideas, encontrar una explicación técnica que calmara todo. Malware, acceso remoto, alguna vulnerabilidad. Yo me dedico a esto, se supone que debo saber cómo funcionan estas cosas. Pero mientras más intentaba racionalizarlo, más me pesaba esa fecha en mi cabeza. Ese archivo estaba creado antes de que yo llevara cualquier equipo a mi casa. Volví a encender la laptop, aunque me daba miedo hacerlo. La conecté sin wifi, solo para revisar el sistema. Busqué procesos extraños, programas instalados recientemente, conexiones sospechosas. Encontré un servicio activo que no reconocía. No tenía nombre claro, solo una cadena de letras y números. Intenté detenerlo y el sistema me lanzó un error. No tenía permisos suficientes. En mi propia máquina. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Cómo podía estar pasando eso en mi equipo? Reinicié en modo seguro, revisé tareas programadas. Ahí fue cuando lo vi. Una tarea creada semanas atrás, configurada para ejecutarse cada noche a la misma hora. La fecha de creación coincidía con un día específico. Un día que recordé de inmediato. Fue la última vez que mi ex vino a mi departamento. Me quedé helado cuando hice esa conexión. Leí la fecha una y otra vez, esperando estar confundido. Pero no. Ese día ella vino a recoger unas cosas que todavía tenía aquí. Fue incómodo. Hablamos poco. Yo intenté que la conversación fuera ligera, pero se sentía la distancia. En un momento me pidió usar el baño. Se demoró más de lo normal,
pero no le di importancia. Después pasó por mi escritorio, dejó su celular unos minutos mientras buscaba algo en su bolso. Son detalles que en ese momento no significaban nada. Ahora, viendo esa fecha, cada recuerdo empezó a sentirse distinto. ¿Y si ese día alguien tuvo acceso físico a mi laptop? ¿Y si no fue algo remoto sino algo instalado directamente? Me odié por pensar eso. Porque implicaba algo que no quería aceptar. Intenté convencerme de que era coincidencia. Que mi cabeza estaba buscando culpables donde no lo sabía. Pero la tarea programada no mentía. Se había creado esa tarde a una hora en la que yo estaba en la cocina preparando café y ella estaba sola en mi habitación. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro. Sentía el corazón acelerado. Pensé en llamarla y preguntarle directamente, pero, ¿qué iba a decirle? Oye, ¿instalaste un programa espía en mi laptop la última vez que viniste? Sonaba absurdo. Y al mismo tiempo la idea no se iba. Decidí revisar más a fondo el servicio extraño. Busqué la ruta del archivo ejecutable. Estaba oculto dentro de una carpeta del sistema, camuflado con el nombre de un controlador común. Cuando logré abrirlo con herramientas avanzadas, vi algo que me dejó frío de verdad. No solo permitía acceso remoto, también activaba dispositivos conectados a la red local. Ahí fue cuando entendí algo peor. No era solo mi laptop. Si alguien estaba dentro de mi red, podía usar cualquier dispositivo vulnerable conectado al Wi-Fi. Mi televisor inteligente. Mi celular. Cualquier cosa con cámara o micrófono. Sentí que el piso se me iba. Porque eso explicaba el ángulo de la cocina. No provenía de mi laptop. Provenía de algún dispositivo que yo ni siquiera había considerado como una amenaza. Me invadió una sensación de traición, pero no sabía hacia quién dirigirla. ¿Hacia ella? ¿Hacia el tipo de la laptop? ¿Hacia mí mismo por no haber sido más cuidadoso? Todo se mezclaba. Recordé los vídeos del equipo del cliente. Recordé la carpeta oculta. Y entonces una idea empezó a tomar forma, lenta pero clara. ¿Y si el dueño de esa laptop no era un extraño cualquiera? ¿Y si todo estaba conectado desde antes de que ese equipo llegara al local? ¿Y si yo no encontré esos vídeos por casualidad, sino porque alguien quería que los encontrara? Volví a revisar los archivos que habían aparecido en mi escritorio. Noté algo que no había visto antes. Uno de los vídeos tenía un nombre diferente. No era genérico. Era una combinación de letras que, si las leía despacio, formaban algo parecido a mi apellido. Sentí un vacío en el estómago. Abrí ese archivo con las manos temblando. La imagen tardó unos segundos en cargar. Esta vez no era la cocina. Era mi habitación. Yo estaba dormido. La cámara apuntaba directamente a mi cama. Me quedé mirándome a mí mismo en la pantalla, respirando tranquilo, completamente inconsciente. No lo podía creer. Sentí que me temblaba todo el cuerpo. Porque en una esquina del vídeo, apenas visible, había una silueta. Una sombra que no correspondía a ningún mueble. Leí el nombre del archivo otra vez. Y entonces entendí que ya no se trataba solo de espionaje remoto, ni de un malware cualquiera. Alguien había estado físicamente dentro de mi departamento. Y en ese momento supe que lo que venía no iba a ser solo miedo, iba a ser enfrentar algo que llevaba mucho más tiempo cerca de mí de lo que estaba dispuesto a aceptar. Me quedé mirando esa sombra en la esquina del vídeo sin poder pestañear. No podía respirar bien. Sentía que el pecho me dolía, como si alguien me estuviera apretando por dentro. Retrocedí el vídeo varias veces intentando convencerme de que era una ilusión, una distorsión de luz, cualquier cosa menos lo que parecía. Pero no. La silueta estaba ahí. Inmóvil. Observándome dormir. Apagué la laptop de golpe. La cerré como si así pudiera borrar lo que acababa de ver. Me levanté tan rápido que casi tiro la silla. Empecé a revisar la habitación como un desesperado. Abrí el closet, miré debajo de la cama, corrí las cortinas. No tenía sentido, lo sabía, pero no podía quedarme quieto. Me escuché decir en voz alta, no puede ser, como si repetirlo fuera a cambiar algo.
Sentía un calor extraño en la cara, una mezcla de miedo y rabia. Porque el miedo me paralizaba, pero la rabia me empujaba a hacer algo. Tomé el celular y le escribí a mi ex. Esta vez no fui amable ni sutil. Le pregunté directamente si ella sabía algo sobre lo que estaba pasando. Le dije que había encontrado cosas, que necesitaba respuestas. Mientras escribía, mis manos temblaban tanto que tuve que borrar y volver a redactar varias veces. Tardó poco en responder, y eso me puso peor. Me dijo que no entendía de qué hablaba, que la dejara en paz. Le mandé una captura del nombre del archivo, el que parecía formar mi apellido. Le dije que la fecha coincidía con el día que vino a mi departamento. Le pregunté qué hizo cuando se quedó sola en mi habitación. Su respuesta fue un audio. Dudé antes de reproducirlo. Cuando lo hice escuché su voz quebrada, molesta. Me dijo que estaba enfermo, que estaba inventando cosas para culparla de algo que ni siquiera entendía. Me recordó cómo terminó nuestra relación, como yo siempre sospechaba de todo, como veía señales donde no las había. Sentí que cada palabra me golpeaba. Por un momento dudé de mí mismo. Pensé que tal vez estaba repitiendo el mismo patrón. Que el miedo me estaba haciendo apuntar hacia ella sin pruebas reales. Pero entonces recordé la tarea programada, la fecha exacta, el acceso físico necesario. No era solo imaginación. Le dije que alguien había estado en mi departamento. Que había un vídeo mío durmiendo. Hubo un silencio largo después de ese mensaje. Demasiado largo. Empecé a caminar de un lado a otro otra vez con el celular en la mano. Cuando respondió, lo hizo con una frase que todavía me retumba: yo también encontré algo raro en mi casa hace unas semanas. Sentí que el suelo se me movía. Me dijo que había notado que su laptop se encendía sola a veces, que escuchaba pequeños ruidos en la madrugada. Que pensó que era paranoia suya y no me dijo nada porque no quería volver a meterme en su vida. Me juró que no instaló nada en mi equipo, que ese día en mi departamento solo fue al baño y recogió sus cosas. No sabía si creerle, pero su tono no sonaba actuado. Sonaba asustada. Y eso me descolocó. Porque si ella no estaba detrás de esto, entonces todo era más grande de lo que pensaba. La rabia cambió de dirección. Ya no era contra ella, era contra quien fuera que estuviera jugando con nosotros. Sentí una necesidad casi irracional de enfrentar a alguien, de gritarle en la cara que parara. Pero no sabía a quién. Sin pensarlo mucho agarré la laptop del cliente que todavía tenía guardada. La encendí de nuevo. Esta vez no con miedo, sino con una especie de furia. Empecé a revisar todo, absolutamente todo. Archivos ocultos, particiones, registros. Encontré conexiones a direcciones IP que no reconocía. Intenté rastrearlas, pero estaban enmascaradas. En medio de esa revisión noté algo que me hizo golpear el escritorio con el puño. Había un archivo de texto escondido entre los vídeos. Lo abrí esperando encontrar códigos o instrucciones. Pero no. Era una lista de nombres. Algunos no los conocía. Otros me resultaban familiares. El mío estaba ahí. El de mi ex también. Me quedé mirando esa lista como si fuera una sentencia. No era un ataque aleatorio. Éramos parte de algo. Y eso me rompió por dentro. Porque significaba que no era casualidad que yo encontrara esa laptop. No era coincidencia que el número no existiera. Sentí que me estaba desmoronando. Me senté en el suelo otra vez, apoyé la espalda en la pared y me llevé las manos a la cara. No me di cuenta en qué momento empecé a llorar. No era solo miedo. Era la sensación de haber perdido el control absoluto de mi espacio, de mi intimidad, de mi vida. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo sé que en algún punto entendí que no podía manejar esto solo. Que esto ya no era un problema técnico ni algo que pudiera resolver formateando discos o desconectando el wifi. Y fue ahí, con los ojos todavía húmedos y la lista de nombres abierta en la pantalla, cuando tomé una decisión que iba a traer consecuencias que todavía no alcanzo a dimensionar. Con la lista de nombres abierta frente a mí, entendí que no podía seguir fingiendo que esto era solo un problema técnico. No sabía qué hacer después de eso. Pensé en ir directo a la policía, pero me dio miedo que no me tomaran en serio o peor,
que terminaran involucrándome por haber tenido esa laptop en mi poder. Pensé en borrar todo y desaparecer del mapa, pero eso no iba a hacer que dejara de pasar. Lo primero que hice fue llamar a mi ex otra vez. Esta vez no para discutir, sino para decirle lo que había encontrado. Le hablé de la lista de los nombres, de que el suyo y el mío estaban ahí. Hubo un silencio largo al otro lado. Me dijo que estaba temblando. Yo también lo estaba. No había enojo en su voz, solo miedo. Decidimos vernos en un lugar público al día siguiente. No quería que viniera a mi departamento y yo tampoco quería entrar al suyo. Pasé la noche en vela, mirando cada sombra en las paredes como si en cualquier momento alguien fuera a moverse detrás de ellas. Desconecté el router, apagué todo, incluso saqué la batería de mi laptop. Aún así no pude dormir. Cada pequeño crujido del edificio me hacía abrir los ojos. Al día siguiente fui a trabajar como si nada. Esa fue la parte más extraña. Atendí clientes, cambié pantallas, formateé equipos, mientras por dentro sentía que mi vida se estaba desarmando. Miraba a las personas y pensaba que cualquiera podía estar detrás de esto. Me volví desconfiado, casi paranoico. Y lo peor es que yo mismo me daba cuenta. Por la tarde me reuní con ella en una cafetería llena de gente. La vi llegar y me di cuenta de que estaba igual de agotada que yo. Ojeras marcadas, mirada perdida. Me contó que después de hablar conmigo revisó su departamento más a fondo y encontró un pequeño dispositivo detrás de una repisa. No sabía qué era, pero lo guardó. Cuando me lo mostró sentí un frío inmediato. Era una microcámara con conexión inalámbrica. Me dijo que no sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Que se sentía violada en su propio espacio. Escucharla decir eso me partió. Porque más allá de todo lo que pasó entre nosotros, nadie merece vivir con esa sensación. Le propuse ir juntos a denunciar. Dudó. Yo también. Pero al final fuimos a una comisaría esa misma noche. Contamos todo lo que pudimos, aunque sentía que sonábamos desordenados, nerviosos. Mostramos la cámara, mencionamos la laptop, la lista de nombres. Nos hicieron preguntas, muchas preguntas. Me miraron con cierta sospecha cuando expliqué que el equipo llegó a mi taller. No los culpo. Yo también desconfiaría. Tomaron la denuncia y dijeron que investigarían, pero salí de ahí con una sensación rara, como si hubiera soltado algo y al mismo tiempo hubiera empeorado todo. Porque ahora no solo éramos víctimas anónimas. Habíamos hecho ruido. Los días siguientes fueron un caos silencioso. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Dejé de usar mis dispositivos con normalidad. Cambié contraseñas, reinstalé sistemas, incluso llevé mi propia laptop a un colega para que la revisara sin contarle todos los detalles. Vivía con la sensación de que cualquier cosa podía estar observándome. En el trabajo empezaron a notarme distinto. Más irritable, más distraído. Mi jefe me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. No quería involucrar a nadie más. Mi mamá me llamó un par de veces y notó mi tono apagado. Le dije que era estrés. No quería preocuparla. El silencio fue peor que cualquier grito. Nadie me llamaba de la comisaría. Nadie me decía si habían encontrado algo. Y mientras tanto, yo seguía revisando compulsivamente cada rincón de mi departamento. Ya no me sentía en casa. Era como vivir en un lugar prestado, donde cualquier esquina podía esconder algo. Mi ex y yo empezamos a hablar más seguido, pero no por nostalgia ni reconciliación. Hablábamos por miedo. Nos preguntábamos si habían vuelto a aparecer archivos, si escuchábamos ruidos raros, si alguien nos seguía en la calle. A veces me odiaba por haberle escrito ese primer mensaje, por haber reabierto el contacto. Otras veces pensaba que si no lo hubiera hecho, ella seguiría sin saber nada. Hubo noches en las que me quedé sentado en la oscuridad, preguntándome en qué momento mi vida se desvió así. Yo solo abrí un archivo. Solo hice clic. Y ahora estaba viviendo con la sensación constante de ser observado. Empecé a cuestionarme todo. Mi relación pasada, mis decisiones, mi trabajo. Me preguntaba si alguien me había estado estudiando desde antes, si la laptop fue solo una pieza más en algo más grande.
A veces pensaba que tal vez todo esto tenía una explicación simple que aún no veía. Otras veces sentía que estaba atrapado en algo que apenas empezaba a mostrar su verdadera forma. Y mientras la policía guardaba silencio y mi rutina se desmoronaba poco a poco, entendí que el problema ya no era solo descubrir quién estaba detrás de esto, sino enfrentar lo que todo esto decía sobre mi vida, mis errores y las personas que dejé entrar en ella, algo que recién empezaba a atreverme a mirar de frente. Desde que todo eso pasó, ya no pienso las cosas de la misma manera. Sigo yendo al trabajo, sigo arreglando computadoras, sigo cobrando por recuperar archivos que la gente cree perdidos para siempre, pero por dentro algo cambió. A veces me quedo mirando la pantalla de un cliente y me pregunto cuántas cosas ocultas hay detrás de lo que vemos todos los días. Cuántas capas invisibles tiene la vida de cualquiera. He tenido mucho tiempo para pensar. Demasiado. Las noches siguen siendo largas, aunque ahora duermo un poco más que antes. Ya no salto cada vez que escucho un ruido, pero tampoco vuelvo a sentirme completamente tranquilo. Es como si hubiera perdido una inocencia que ni siquiera sabía que tenía. Antes creía que mi mundo era pequeño y manejable, mi trabajo, mi departamento, mis rutinas. Ahora sé que basta un clic para que todo se vuelva frágil. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente con mi ex, nada de esto habría pasado. Sé que suena ilógico porque el que instaló cámaras o programas fue otra persona, no yo. Pero no puedo evitar repasar cada detalle. El día que vino a mi departamento, mi tono, mi actitud, lo que dije, lo que no dije. Me pregunto si alguien la siguió hasta mi casa, si alguien aprovechó ese momento porque sabía que ella estaría ahí. Me duele imaginar que indirectamente la expuse a algo así. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco sé si fui completamente inocente en cómo manejé mi relación pasada. Fui desconfiado, controlador a veces. Ella me lo dijo en la cafetería, cuando todo esto explotó. Me dijo que siempre tuve miedo de que alguien la estuviera mirando, que proyectaba mis inseguridades. Y ahora irónicamente si había alguien mirando. Esa contradicción me pesa. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que mi necesidad de tener el control me hizo creer que podía manejar cualquier situación técnica, cualquier amenaza digital. Pensé que por saber de sistemas estaba protegido. Y no. Fui tan vulnerable como cualquiera. Tal vez más por exceso de confianza. También entendí que el miedo te cambia. Me volví más callado. Dejé de contar detalles de mi vida a compañeros del trabajo. Revisé mis redes sociales y borré fotos, ubicaciones, comentarios. Me dio vergüenza admitir que tenía miedo, pero era real. Me daba miedo que todo estuviera conectado, que la lista de nombres no fuera el final sino solo una parte de algo mayor. La policía finalmente me llamó semanas después. Me dijeron que estaban investigando, que habían encontrado coincidencias con otros casos. No me dieron detalles. No me dijeron quién estaba detrás. Solo que tuviera cuidado, que evitara compartir información personal y que cualquier novedad me avisarían. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No era alivio. Era como estar en pausa. Mi ex y yo seguimos hablando un tiempo más, pero no como antes. Era una comunicación basada en la supervivencia, en avisarnos si algo raro pasaba. Poco a poco esa frecuencia bajó. No hubo una despedida formal. Simplemente dejamos de escribirnos todos los días. Creo que ambos necesitábamos distancia para no asociarnos solo con el miedo. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien. Me volví más consciente, sí. Más cuidadoso. Pero también más desconfiado. Cuando alguien nuevo entra al taller y me deja un equipo, ya no lo veo como un simple cliente. Lo observo más de lo normal. Me fijo en detalles que antes ignoraba. Y a veces me pregunto si estoy exagerando o si simplemente aprendí a ver lo que siempre estuvo ahí. Lo que más me cuesta aceptar es que todavía no tengo un cierre real. No hubo un rostro al cual enfrentar. No hubo una explicación clara. Solo fragmentos, una laptop, una lista de nombres, una cámara escondida, un vídeo mío durmiendo. Es como si mi historia se hubiera quedado abierta en algún punto y yo tuviera que aprender a vivir con eso. Hay días en que me convenzo de que todo quedó atrás, que el peligro pasó. Y hay otros en que siento que simplemente dejó de manifestarse de forma visible.
A veces, cuando mi computadora tarda un segundo más en encender, el corazón se me acelera. Cuando escucho un clic extraño en el departamento, me quedo en silencio unos segundos antes de moverme. No quiero vivir así para siempre. No quiero que el miedo sea la base de mis decisiones. Pero tampoco quiero volver a ser el tipo ingenuo que abre un archivo sin pensar en las consecuencias. He pensado mucho en borrar todo rastro digital de mi vida, en mudarme, en empezar de cero. También he pensado en quedarme, en no dejar que alguien me expulse de mi propio espacio. Todavía no sé cuál es la decisión correcta. Lo único que sé es que nada volvió a ser completamente normal desde esa noche en que hice clic en ese primer vídeo. Y aunque he intentado reconstruir mi rutina, hay una última cosa que pasó hace poco y que me hizo entender que tal vez esta historia aún no estaba lista para terminar. Hace poco, cuando ya estaba intentando convencerme de que todo había quedado atrás, pasó algo que me obligó a sentarme otra vez frente a mí mismo. No fue una cámara nueva ni un archivo misterioso. Fue algo mucho más simple y por eso mismo, más inquietante. Una noche mi laptop se actualizó sola. Nada fuera de lo normal, en teoría. Trabajo con sistemas, sé que las actualizaciones automáticas existen. Pero cuando terminó de reiniciarse apareció una notificación que decía que un dispositivo había sido vinculado recientemente a mi red doméstica. No reconocía el nombre. No era mi celular, no era mi televisor, no era nada que yo hubiera conectado. Me quedé mirando ese nombre durante varios minutos. Sentí esa vieja presión en el pecho, ese eco del miedo que creía más controlado. Revisé el historial del router, las conexiones, las direcciones MAC. Técnicamente podía ser cualquier cosa, incluso un error. Pero la fecha era de esa misma madrugada. Yo había estado en casa. Solo. No encontré nada físico esta vez. Ningún aparato escondido, ningún archivo nuevo con mi cara dormida. Solo ese registro. Ese pequeño recordatorio de que la tranquilidad que había estado construyendo era frágil. Podía romperse con una simple línea de texto. No llamé a la policía. No llamé a mi ex. Tampoco entré en pánico como antes. Me senté en la mesa de la cocina y me quedé en silencio. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer clic. En cómo me obsesioné buscando respuestas, en cómo lloré en el suelo de mi departamento sintiéndome expuesto, en cómo volví a hablar con alguien que ya no formaba parte de mi vida por una razón que jamás imaginé. No sé si alguna vez voy a entender quién estuvo detrás de todo. La investigación nunca me dio un nombre concreto. Con el tiempo dejaron de llamarme. Supongo que el caso se mezcló con otros, o simplemente se archivó. Aprendí que no siempre hay un cierre perfecto. A veces solo hay desgaste. He cambiado cerraduras, he cambiado contraseñas, he cambiado rutinas. Incluso pensé en mudarme, pero al final decidí quedarme. No quería que el miedo definiera mis movimientos para siempre. Eso fue una especie de acto de rebeldía personal, aunque suene exagerado. Necesitaba recuperar algo de control, aunque fuera simbólico. Con mi ex ya no hablo. No terminamos mal esta vez, simplemente dejamos de escribirnos. A veces me pregunto si todo esto fue lo único que nos unió de nuevo, y si en el fondo eso también fue una forma de violencia, obligarnos a coincidir en el miedo. No sé si ella logró sentirse segura otra vez. Espero que sí. Hay días en que puedo pasar horas sin pensar en nada de esto. Trabajo, cocino, veo una serie, me río con algún amigo. Y luego de repente, cuando apago la luz para dormir, vuelvo a recordar esa sombra en la esquina del vídeo. Mi cuerpo relajado, inconsciente. Alguien más en la habitación. Esa imagen no se va del todo. He aprendido a vivir con esa incomodidad. Tal vez lo único que me quedó fue eso, aprender a convivir con la idea de que mi privacidad puede romperse, de que no todo depende de mí. Es una lección amarga pero real. Ya no me siento invencible por saber de tecnología. Ahora sé que detrás de cada sistema hay personas, y algunas personas disfrutan cruzar límites. A veces pienso que si no hubiera abierto ese archivo, seguiría viviendo tranquilo, ignorante. Pero también sé que la ignorancia no me habría protegido realmente. Solo habría retrasado el golpe. Y aunque me duele admitirlo, prefiero haberlo visto. Prefiero saber que el mundo puede ser así de oscuro y aún así elegir seguir adelante.
No soy el mismo de antes. No soy el técnico confiado que creía tener todo bajo control. Tampoco soy solo la víctima de algo que no entendió. Soy alguien que atravesó algo que lo sacudió por completo y que todavía está aprendiendo a recomponerse. No sé si algún día voy a dejar de revisar 2 veces la puerta antes de dormir. No sé si algún día esa sensación de estar siendo observado desaparecerá por completo. Lo que sí sé es que ya no huyo de esa sensación. La reconozco, la respiro y sigo. Y así terminó todo, o al menos, eso es lo que me repito cada noche antes de cerrar los ojos y confiar, una vez más, en que esta vez nadie está mirando.